Tutor y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ortiz y voy a explicar el desarrollo de la fase 2, unidad 1, trabajo colaborativo 1. Entonces, el enunciado es: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las hechas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las hechas tendrán una pendiente de 30 grados a cada lado y se construirá con perfil de acero estructural A36. ¿Listo? Que es un ángulo de piernas iguales. Es de 64 por 9.5. Eso lo podemos encontrar en el libro de la guía número 2, página A24. Entonces, para empezar el desarrollo, es necesario conocer los siguientes datos. Entonces, la longitud de la cuerda inferior, que es LCI, perdón, es de 9 metros, que ya lo tenemos acá. La longitud de cuerda superior, que es LCS, la hallaremos con 9 sobre coseno de 30, que nos da 10.3923 metros. El número de cercha la hallaremos 18 sobre 3 más 1, que nos da 7. La área de influencia AC, entonces la hallamos 3 sobre 10.39, que nos da 31.177 metros cuadrados, perdón. Velocidad del viento, según en Cúcuta, 10 metros sobre segundos. Listo, entonces iniciamos con las longitudes de los elementos de la cercha. Como podemos ver, AB, encontramos en la primera AB, luego BC, así sucesivamente, y cada una tiene su valor, que es AB 1.732, así sucesivamente, según el cuadro, para una mejor visualización y un mejor desarrollo, dándonos un total de 35.234 metros. Este es el perfil de ángulos enfrentados. ¿Listo? Luego encontramos este cuadro que nos da el tamaño, que es 9.5, el peso 8.70 y el área a cubrir es de 1120. Para hallar el eje Z, entonces realizamos se converge el eje X con el eje Y y obtenemos que el eje Z es de 12.2. ¿Listo? Este cuadrito también nos lo da el enunciado, de gran importancia para saber en la estructura qué teja vamos a utilizar, ya que en este cuadro encontramos la longitud, el ancho, la superficie, el traslapo y el peso. Entonces, según lo anterior y sabiendo que los procesos de elaboración de los productos de Terni están certificados bajo las normas ISO 9001, que es Sistema de Gestión de Calidad, ISO de la 14001, que es Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS de la 18001, que es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de gran importancia. Además de ello, la compañía cuenta con certificación BASC, Sistema de Gestión en Control y Seguridad, siendo de gran importancia saber esto a la hora de aplicar, de desarrollar
un proyecto. Entonces, para la cubierta hemos decidido usar la teja de ternil número 5. Entonces, para cada pendiente se requiere cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces, 5.196 sobre 1.38. Esto nos da 3.765 tejas más 0.32 metros de voladizo. Entonces, 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la selcha se requieren 3 metros sobre 0.873 metros, que nos da un valor de 3.43. Entonces, este 3.43 son tejas para un total de, se halla 2 por 4 por 3.43, siendo de 27.44 tejas, cada uno con el peso de la teja número 5, es decir, 14.75 kilogramos. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica de cada teja, como para que sea más específico, se vea más ilustrado. Como hemos elegido la teja número 5, entonces aquí encontramos la longitud, que es 1.52 sobre 1.38. ¿Listo? Dimensiones en metros. Llegamos a la conclusión de que se van a usar correas en celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. ¿Listo? El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia, siendo 30 metros de correa por cercho. ¿Listo? Las cargas vivas son, entonces, 70 kilogramos sobre metros cuadrados por 31.177 metros cuadrados por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da 21409.187 nonios. Entonces, las cargas muertas, el peso propio de la selcha. Entonces, esto lo hallaremos sumando la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula con 35.234 metros por 17.4 kilogramos sobre metros por 9.81 metros por segundos al cuadrado, nos da 6014.2323 nonios. Para hallar el peso de las correas, entonces, vamos a coger el valor de la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Reemplazamos esto. Entonces, colocamos 30 metros por 5 kilogramos sobre metros por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nos da el valor de 1471.5 nonios. Y el peso de las tejas, entonces colocamos número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja, reemplazando 27.44 por 14.75 kilogramos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, dándonos 3970.5 nonios. Entonces, la carga de viento es PD por AC. Entonces, con PD es 1 sobre 2 PB a la 2 igual a 1 sobre 2
1.2 kilogramos sobre metros elevado a la 3, 10 metros sobre segundos, esto elevado a la 2, por 31.177 metros al cuadrado, dándonos un total de 1870.62 nonios. En donde las cargas muertas, entonces vamos a sumar todos los resultados del peso de la cercha, el peso de las correas y el peso de las tejas, siendo 14.2323 más 1471.5 más 3970.5 más la carga del viento, que es 1870.62 nonios, dándonos un total de 33.326.8523 nonios. Y el total de las cargas, que es cargas vivas más cargas muertas, entonces nos da 21.409.187 más la carga muerta, que es 13.326.8523 nonios, dándonos un total de 34.736.0393 nonios. ¿Listo? Entonces ese es el desarrollo. Distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, es un total de 34.736.0393 nonios sobre 7, que son las que está dividida en las cerchas, como vimos al principio, que es el número de cerchas. Esto nos da un valor de 5.79. Es la carga, ya cada una de las cerchas vale este valor. Listo, entonces ese es el desarrollo, el resultado de esta fase. Muchas gracias, tutor, muchas gracias, compañeros. Que estén muy bien. Buenas, mi nombre es Julie Marcela Pereira y vamos a calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y hacer una verificación por el método de las secciones. Como ya tenemos la estructura a determinar, lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones en los apoyos de dicha estructura para poder solucionar las fuerzas internas por el método de los nodos. Vamos a calcular las reacciones por el método tradicional de equilibrio de cuerpo rígido. En equilibrio de cuerpo rígido lo que se hace es sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de esfuerzo con respecto a un punto del cuerpo igual a 0. En este caso vamos a tener en cuenta las reacciones de AY y de GY, que en este caso son hacia arriba, y las reacciones de AX, la cual vamos a asumir que es hacia la derecha. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, solo nos encontramos con la fuerza de AX, que en este caso es igual a 0. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sabemos que AY más GY menos la sumatoria de fuerzas externas igual a 0, entonces nos da que AY más GY es igual a 34.74 kN, que es lo mismo que la suma de todas las fuerzas externas de la estructura. Por último, se aplica momentos con respecto a uno de los puntos. En este caso lo que se hace es que el punto de momento sea una de las dos reacciones. En este caso vamos a tener en cuenta a
Entonces vamos a decir que los momentos en sentido de la manecilla del reloj son positivos y de lo contrario serán negativos. Por lo tanto, todas las fuerzas externas B, C, D, E, F y G producen momentos positivos, cada uno con su respectiva distancia. Por ejemplo, la fuerza aplicada en B produce un momento que es igual a su fuerza y que es perpendicular a la distancia L, que es de 1,5 metros. La fuerza aplicada en C es igual a su fuerza y es perpendicular a la distancia K, que en este caso serían 3 metros, y así con todos los elementos de la estructura. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar factor común de la fuerza 5,79 y de sus respectivas distancias 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, más la fuerza de 2,895 por 9 metros, menos la fuerza que produce G, que produce un momento negativo, y una distancia de 9 metros igual a 0. Despejamos la ecuación y nos da como resultado que Gy es igual a 17,37 kN. Despejando la segunda ecuación nos queda que Y es igual también a 17,37 kN. Nos da que AG y G tienen la misma magnitud porque se trata de una estructura simétrica. Teniendo en cuenta que la estructura simétrica se calculan los nodos A, L, B, K, C y D, luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha y se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se coloca las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Entonces arrancamos con el nodo A. Calculamos la sumatoria de las fuerzas en X, que son AL más AB coseno del ángulo 30 grados igual a 0, y en Y, que es la fuerza de 17,37 menos la fuerza de 2,895 más AB seno de 30 grados. Despejando la ecuación nos queda que AB es igual a menos 28,95 kN y AL es igual a 25,07 kN. AB está en compresión y AL está en tensión. Seguimos con el nodo L. La sumatoria de fuerzas en X es igual a LK menos AL igual a 0. LK menos AL, porque ya AL ya la calculamos, menos 25,07 igual a 0, y en Y, LB es igual a 0. Como LB es igual a 0, es un elemento de amarre o de fuerza 0. Despejando la ecuación para las fuerzas, para la sumatoria de fuerzas en X, nos queda que LK es igual a 25,07 kN y está en tensión. Seguimos con el nodo E.
La sumatoria de fuerzas en X es igual a BC coseno del ángulo más BK coseno del ángulo menos AB coseno del ángulo igual a 0. BC más BK igual a menos 28,95, que es AB, que ya lo calculamos anteriormente, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a BC seno del ángulo menos BK seno del ángulo menos 5,79, que es la fuerza, menos AB seno del ángulo. Despejamos esta ecuación por el sistema de Gauss-Jordan. Estas dos ecuaciones las despejamos por el sistema de Gauss-Jordan y nos da como resultado que BC es igual a menos 23.16 kN y está en compresión, y BK es igual a menos 5,79 kN y también está en compresión. Seguimos con el nodo K. El nodo K, la sumatoria de fuerzas en X nos da que es KJ menos LK menos BK coseno del ángulo igual a 0. Y en Y nos da que es KC más BK seno del ángulo igual a 0. Despejamos estas dos ecuaciones por el sistema de Gauss-Jordan y nos da como resultado que KJ es igual a 20,056 kN y está en tensión, y KC es igual a 9,895 kN y también está en tensión. Seguimos con el nodo C. La sumatoria de fuerzas en X es igual a CD coseno del ángulo más CJ coseno del ángulo menos BC coseno del ángulo igual a 0. Despejamos los valores que ya tenemos y vamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que sería CD seno del ángulo menos CJ seno del ángulo menos la fuerza de 5,79 menos KC menos BC seno del ángulo igual a 0. Estas dos ecuaciones las despejamos por el método de Gauss-Jordan y nos da como resultado que CD es igual a menos 17,37 kN y está en compresión, y CJ es igual a menos 7,659 kN y también está en compresión. Seguimos con el nodo D. La sumatoria de fuerzas en X nos da que es D coseno del ángulo menos CD coseno del ángulo igual a 0. Nos da que DE es igual a CD. Y en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a CD a menos CD seno del ángulo menos DE seno del ángulo menos la fuerza de 5,79 menos DJ igual a 0. El valor de D ya lo hemos sacado anteriormente. D es igual a menos 17,37 kN y CD es igual a menos 17,37 kN y los dos estarían en compresión. Luego, por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son, entonces procedemos a hacer la tabla con todos los nodos, con las fuerzas que nos dio como resultado y si están en tensión o compresión. Luego
aplicamos el método de secciones en un solo elemento para verificar si nos quedó bien. En este caso vamos a tomar LK, vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en B. Entonces, aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento, LK. Lo que hacemos es 1,5 metros, que es la distancia, por 2,895, que es la fuerza, más 8,6 metros por LK, menos 1,5 metros por 17,37 kilonewton, igual a 0. LK nos da como resultado que es 25,07 kilonewtons y está en tensión. Entonces vamos a la tabla y verificamos que así sea. LK es igual a 25,07 kilonewtons y está en tensión. Esto es todo. Muchas gracias. En el trabajo colaborativo de la fase 4 teníamos que mirar las medidas para la cercha. Hacemos con un cuadro que nos daban, como lo vemos acá, están las medidas de los lados de la cercha. Están los nodos gemelos, la fuerza, la tensión o la comprensión. En el área a cubrir responde un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural a 36 ángulos de piernas iguales. Como vemos acá, están los cuadros con las medidas y tenemos los ángulos. El momento de inercia de área menor es de 0.405 más 0.405 multiplicado por 10.000 metros cuadrados. Tenemos los resultados, los factores de seguridad para barras en tensión. Como podemos ver acá, los factores de seguridad para barras en comprensión. Aquí vemos. Y este es el resultado final. Muchísimas gracias.